Hola mis queridos amigos de Géminis, bienvenidos a su canal, Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este instante, hasta este momento. También por todas aquellas bendiciones que están por venir. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy, mi querido amigo y amiga, con una cartica general para ustedes que están viendo este horóscopo el día de hoy. Dice, en el estudio hallarás la clave. Mira, tal vez hay alguna situación que se te esté presentando en este momento y tú como que no sabes para dónde agarrar, para dónde coger. Este angelito te está invitando a que te informes. Ya sabes que la información es poder y que en cuanto más conozcamos acerca de un asunto, mejores decisiones, más sabias decisiones podemos tomar al respecto. También te está invitando, si tú estás en aquella época en la cual, bueno, estás dispuesto o dispuesta a aprender, no digo que sea alguna edad determinada, cualquier edad es buena para aprender, pero si tú estás dispuesto o dispuesta a aprender, te está diciendo que aquello que tú quieres saber, bueno, ahí lo vas a encontrar en el estudio, en la meditación, en la información. Busca información fidedigna, verdadera. Ya sabes que en internet, en YouTube hay cualquier tipo de locura, entonces busca buenas fuentes para poderte informar al respecto. Bueno, de alguna duda, alguna curiosidad que tú tienes con respecto a algún asunto en tu vida que se te está presentando en este momento, bueno, busca información acerca de eso que te está quebrando la cabecita en este instante, en este momento. Voy a comenzar la lectura del día de hoy, mis queridos amigos y amigas, con mis parejitas, aquellas personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero en este preciso instante, las cartas están traviesas. Y también podría ser una lectura en espejo. También recuerda que si esta lectura no resuena contigo, pues debes dejar pasarla. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy preguntándole a las cartas qué siente por ti tu persona especial. La verdad, los sentimientos que tiene por ti tu persona especial fue que ya como que se rompieron. Fueron unos sentimientos que ya les dio cristiana sepultura a tu persona especial. Y no tiene ningún problema, no tiene ninguna dificultad en demostrar realmente que no te quiere, que no quiere estar más contigo. Tu persona especial quisiera que, no sé, que las cosas, el rompimiento entre ustedes o la terminación de esta relación de ustedes, hacerlo como calladito, como de manera prudente, porque como que tiene miedo de que se le caiga la imagen que tiene ante ciertas personas, ante las demás personas que conforman su entorno en este preciso instante, en este momento. Quiere mostrarse como una persona madura, como una persona acertada, pero la verdad es que está actuando como de una doble manera, tu persona especial en este momento. Vamos a ver qué se les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, bastantes líos, problemas, dificultades, discusiones bastante fuertes, inclusive personas de su entorno inmiscuidas en este problema, en esta discusión que ustedes van a tener en un futuro más bien cercano. La verdad es que la relación de ustedes venía de para abajo hace bastantico tiempo y no se habían terminado las cosas, no sé, por costumbre, porque quejarte era terminar una relación y pasar por esta cuestión. Bueno, por diferentes motivos no habían terminado, pero estas cartas me dicen que ya llegó el momento de hacer un cierre con esta relación, un cierre definitivo con esta relación, porque te espera a ti particularmente a la vuelta de la esquina, cuando superes esta situación, el amor de verdad, una persona con la cual tú vas a poder construir algo real, y no solamente en cuestiones amorosas, sino también en cuestiones económicas, una persona con la cual tú vas a tener que trabajar. Bueno, tus guías espirituales te están diciendo que por favor no pierdas la esperanza en el amor, que creas en el amor, que a pesar de que esta persona te está desilusionando en este preciso instante, en este preciso momento, no dejes de creer en el amor, porque la verdad es que terminando esta relación realmente vas a comenzar a ver o a conocer una persona que sí te va a llenar, que sí va a ser esa persona que tú tanto has deseado y tanto has esperado en tu vida. Vamos a ver qué te anuncia el angelito. Bueno, este es totalmente espectacular. Mira, sufrirás una transmutación. Bueno, después de la terminación de esta relación que era necesaria en tu vida, todo es necesario en nuestra vida, si sea muy negativo, pero todo nos ayuda a crecer. Después de este traspiés que tú has tenido con esta relación, con esta persona, va a llegar algo totalmente maravilloso, algo totalmente diferente a lo que tú has vivido con respecto al amor, ¿ya? Va a ser algo totalmente espectacular, así que espera a esa persona, prepárate, sé tú mismo esa persona que
tanto has querido, o sea, conviértete tú en esa persona que tú tanto has anhelado tener. Bueno, tú también ten esas cualidades para que eso mismo atraigas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio con respecto a la relación que tienes en este momento. Esta es la carta de la justicia invertida. Tal vez esta relación va a terminar, o sea, te está diciendo que podría estar terminando de una manera bastante como tonta, de una manera bastante, no sé, poco sabia, poco inteligente, y te está diciendo, bueno, que no lo hagas de esa manera, que mejor lo hagas con calma, con sabiduría, y que trates como de terminar con esta persona en los mejores términos que se puedan, ¿ya? En los mejores términos que lo que haya sucedido entre ustedes dos te lo permita a ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Te envío mucha luz y mucho amor a ti para que logres solucionar esta dificultad, este problema que tienes en este momento con esta persona con la cual estás relacionado ahorita. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas que en este momento consultan su tarot, su horóscopo. Bueno, vamos a ver qué estás pasando tú en este momento. Bueno, estás saliendo de problemas y dificultades, muy seguramente algo relacionado con algo económico, ¿ya? Algún traspiés económico que habías tenido. Bueno, ya se está solucionando, ya está saliendo adelante. Ya con relación a tu salud emocional, a tu salud mental, al parecer estás bastante deprimido o deprimida. Estás, no sé, como que nada te llena, como que nada es suficiente para ti. Pero yo te puedo decir en este momento que cuando uno se siente así de esa manera, como tan descorazonado, tan desilusionado de todo y de todos en la vida, lo mejor es no buscar afuera, lo mejor es buscar adentro, dentro de ti mismo. Mira el ser maravilloso el cual eres tú. Tú no te desilusionas para ti, para nada. Tú haces el mayor esfuerzo que tú puedes hacer en todos los aspectos de tu vida. Entonces, mira hacia adentro. Recuerda los logros que tú has tenido hasta ahora, todo lo que tú has superado, todas las luchas que tú has tenido, cualquier persona no las puede superar de la manera tan sorprendente como tú lo has hecho. Entonces, si estás muy deprimido o deprimida, ve hacia adentro. También puedes buscar ayuda profesional, dormir bien, hacer algún deporte, alguna actividad lúdica que te permita canalizar todas esas energías negativas que tal vez estás acumulando con el tiempo, de cosas que tal vez tú no has podido decir o no has querido decir en determinado momento. Bueno, también aliméntate bien y duerme muy bien y acércate a tus seres queridos también. Por favor, no pierdas la esperanza porque viene una luz, algo totalmente maravilloso para ti al final del camino. Bueno, y hablando de eso, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad hay ciertas cuestiones relacionadas con el amor, problemas, dificultades que tal vez van a durar como en el tiempo, mi querido amigo y amiga. Alguna persona que se ha quedado ahí en tu corazón, que se ha quedado en el tintero como anclado a tu alma, a tu corazón, que aún tienes esos sentimientos por esa persona. Las cartas me están diciendo que alejes, que hagas el cierre ya mismo de esa situación para que no, para que esto no se siga como haciendo como una herida así toda purulenta y que cada vez está peor y está peor y está peor. No. Haz el cierre para que esta situación no se vuelva en algo mayor el día de mañana. También me estás diciendo las cartas que tú no estás solo, no estás sola. Cuenta con familias que te quieren, que te aman y estiman y también tus guías espirituales que están prestos para ayudarte en cualquier momento que tú decidas. Tú eres una persona con liderazgo, eres una persona decidida y echada para adelante, pero a veces estos embates, estas cuestiones sentimentales como que te dan bastante duro, bastante fuerte. Entonces me están diciendo que ahí están ellos para poderte ayudar. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy a ti que estás solterito. Mira, derrotarás la mentira. Wow y super wow. Bueno, tal vez lo que te tiene así como deprimido, deprimida con relación a estas personas que tú has querido tanto y que te falló de tanta manera. Bueno, la verdad es que vas a saber la verdad y la verdad te va a hacer libre. Eso es lo que va a suceder, la verdad te va a hacer libre porque te vas a dar cuenta que no fuiste tú quien fallaste. La verdad fue la otra persona la que falló en mayor grado. En una relación todos fallan cuando algo malo sucede, pero hay unas que fallan en menor o menor grado. La verdad es que tú no fallaste en lo fundamental, ¿ya? La que falló fue la otra persona. Tal vez te habían estado queriendo hacer sentir que eras tú el culpable o la culpable del rompimiento de esa relación en la cual tú tenías tantas esperanzas, tantas expectativas, pero no fuiste tú, fue la otra persona, mi querido amigo y amiga, y te vas a dar cuenta de esa situación.
Mira, ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Dice la premeditación y está de manera invertida. Esto me habla acerca de una mujer. La culpable de todas estas situaciones fue una mujer. No sé si sería tu pareja o alguien diferente, alguien que la verdad sentía mucha envidia o mucha fastidio de que ustedes dos estuvieran juntas, juntos o juntas. Y la verdad que hizo todo lo posible y lo imposible para que la relación de ustedes se estropeara. Bueno, que cayeron ustedes en el juego, cayeron en el juego de esa persona y la relación de ustedes se echó a perder de una manera bastante terrible. Y bueno, ya es cuestión de alejarse de esta persona tóxica, de esa persona que realmente parecía amiga, pero que no, es enemiga, la verdad. Hazla a un lado, aléjala de tu vida y sigue tú adelante con tu vida. Bueno. Los números de la suerte para ti el día de hoy, el número 5, el número 10, el número 52 y el número 14, mi querido amigo y amiga. Si quieres hacerle a la suerte a tus juegos de azar, ahí están tus numeritos. Te mando mucha luz, un abrazo fuerte con muchísimo cariño y bueno, toda la energía para que salgas de cualquier situación que estés presentando en este momento. Vamos a ver ahora los que preguntan acerca de su economía, que me les dice las cartas el día de hoy. Bueno, la verdad es que hay algo que se rompe, hay algo, un antes y un después en una situación de algún negocio, de alguna inversión, hay un antes y un después. Esto te va a causar a ti como mucha pena, mucho desasosiego, pero eso es algo realmente necesario para que tú sigas adelante y llegues a otro nivel con respecto a tu economía y a todos los aspectos de tu vida. Mira, vamos a ver qué te dicen los angelitos. Fecunda el mundo con tu amor. Bueno, todo aquello que tú hagas, que pienses, que digas, bueno, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Estás sembrando amor? ¿Estás sembrando odio, discordia? Entonces este angelito te está diciendo, fecunda el mundo con tu amor, no siembres discordia, no siembres mentiras ni nada de eso. Y pues que tampoco las demás personas siembren eso en tu vida, ¿ya? Para que eso no se multiplique en tu vida de manera negativa. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta del peregrinaje y está de manera invertida. Eso me habla acerca de esas ganancias que tú realmente estabas queriendo tener y que parecían como tan abundantes y que no fueron. Bueno, esta carta me está diciendo acerca de eso, que el dinero no fluyó de la manera que tú esperabas, que tú querías, pero que vienen tiempos mejores para ti, que no te preocupes, que sigas trabajando, que hagas aquello que a ti realmente te llene, aquello que a ti realmente te haga feliz y verás que en eso tú vas a triunfar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, muchas bendiciones, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.